Dios Todopoderoso. Vamos a ver un tema que Dios me ha estado hablando para la iglesia, para cada uno de nosotros, y Dios me confirmaba esta palabra que ya había preparado, porque y no solamente me va a confirmar con lo que vamos a decir ahora en la predicación, sino también cuando tengamos al rato un tiempo con los jóvenes. También es algo que Dios está hablando, y quisiera hablar ya de los jóvenes ahora, pero vamos a esto porque hay una continuidad, hay un alimento que tenemos que recibir, hay una palabra que tenemos que recibir, entonces tenemos que ir conforme a lo que dice el Señor, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver la palabra del Señor. Y el día de hoy hay un punto importante que quiero mencionar, es decir, que tenemos que recordar de dónde nos sacó el Señor, de dónde te sacó Dios, de dónde vienes, qué estabas haciendo, cómo estabas viviendo cuando Dios te buscó, de dónde te has sacado, porque a veces Dios nos hace el milagro. Mire, yo le voy a decir algo. Hemos orado por personas con cáncer, personas con SIDA, hemos orado por personas desahuciadas, y Dios hace el milagro y Dios les sana, pero jamás vuelven a la iglesia. Imagínense eso. Y reciben la sanidad y luego pasan los años y dicen: oh sí, hace mucho alguien oró por mí, oraron por mí y se me quitó la enfermedad, ¿verdad? Y a veces como cristianos, ¿verdad? Se nos olvida, y se nos olvida porque, bueno, pues la vida sigue, la vida continúa. A veces Dios de donde nos ha sacado el Señor, y a veces ya nos sentimos, pues ya bien, ya Dios ha sanado nuestros corazones, Dios ha limpiado nuestra mente, Dios ha limpiado nuestros pensamientos, y ya nos sentimos mejor y podemos avanzar, pero a veces se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. Y el punto al que voy de decir, recuerda de dónde Dios te ha sacado, no significa otra cosa, sino recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda que si Él no hubiera llegado en el momento correcto, ¿dónde estuvieras el día de hoy? ¿Cómo estuviera tu familia? ¿Cómo estuvieras tú? ¿Cómo estuviera tu salud? Es decir, Dios llega a tiempo, pero tenemos que reconocer de dónde Dios nos ha sacado. Ciertamente estaba yo con una persona, no en este tiempo, hace muchos años, muchos años, ¿verdad? Y cuando esa persona íbamos a hacer nos íbamos a las calles a predicar, y nos íbamos a las calles a evangelizar, y esa persona que me acompañaba era una persona que había salido de las drogas, había salido de muchos vicios, ¿verdad? Era una persona que era un varón que se prostituía por dinero para droga. Pues Dios cambió su vida, Dios cambió su historia, Dios lo sacó de ahí, Dios lo limpió, Dios lo transformó. Pero cuando una vez íbamos predicando la palabra en las calles, estamos ahí compartiendo el evangelio del reino, a esta persona, a este amigo, se le olvidó de dónde Dios nos sacó, porque entonces llegamos a un lugar ahí donde había personas que estaban drogándose, consumiendo, y esta persona dice: no, mira, estos pecadores ya se van a ir al infierno. No, están ahí en el vicio, no, si ya están perdidos. Vámonos allá. A lo mejor allá sí vamos a predicar la medicina. Y yo recordaba de dónde te sacó a ti el Señor. Porque a veces las personas estamos bien y se nos olvida de dónde nos ha sacado Dios, y perdemos algo, perdemos el amor, perdemos la pasión por compartir la palabra, perdemos la pasión por predicar el evangelio, perdemos eso que nos impulsaba a
predicar la palabra, a ganar a una persona, a compartir un testimonio, se nos olvida eso. ¿Por qué? Porque ya estamos bien, porque ya me siento, ahora es un tiempo diferente y me siento a gusto, ¿verdad? Mas sin embargo tenemos que reconocer de dónde Dios nos ha sacado siempre, porque tenemos que recordar que ahora yo estoy y que ahora, el día de hoy, tú estás, tú tienes, de donde Dios te ha sacado, y toda clase de bendiciones que tú tienes, tu casa, tu economía, tu dinero, todo lo que tienes, es gracias al Señor Dios que te lo ha dado. Hay personas que dicen, yo logré, yo hice, yo esto, está perfecto. No juzgamos, pero hay alguien allá arriba que está observando todo esto. Entonces todo es por la gracia de Dios. Y lo que recibes de gracia, tienes que darlo de gracia. Y tenemos que predicar y tenemos que compartir la palabra y tenemos que ganar almas para Cristo. Porque así como un día alguien me predicó, así como un día alguien fue por mí a mi casa y me llevó a la iglesia, porque esa persona me sacó de mi casa y me llevó a la iglesia, entonces después de ese día mi vida fue transformada. Y gracias a ese día seguimos firmes y hasta el día de hoy nos ha sustentado el Señor Dios. ¿Qué esperamos entonces? Que nos llegue la invitación. Gran campaña de evangelismo para que podamos predicar. Vamos a tener un evento en la ciudad para que podamos predicar. Recuerde de dónde Dios te ha sacado, qué es lo que Dios ha hecho contigo. Predique y comparte la palabra. La mejor manera de predicar es con tu vida, con tu testimonio. Tú no tienes que sorprender a nadie, tú no tienes que convencer a nadie. El que convence es el Espíritu Santo. Tú estás el día de hoy aquí sentado, no porque alguien te invitó. Tú estás el día de hoy aquí sentado porque el Espíritu Santo te habló a tu corazón y Él fue el que te trajo a este lugar para que tú estuvieras recibiendo esta palabra. ¿Y quién va a traer a tu familia? ¿Quién va a traer a tu esposo, a tu esposa? ¿Quién va a traer a tus hijos? Es el Espíritu de Dios que le va a hablar y le va a convencer. ¿De qué me serviría estar casado, que mi esposo esté en casa y entonces la traigo ahí y vas a ir conmigo y aquí te quedas conmigo en la iglesia? Si va a estar aquí como nada. Porque quien habla y quien convence es el Espíritu Santo. Y quiero decirte, alégrate que el Espíritu te habla. Alégrate y gózate que hay alguien, que el Espíritu de Dios te está buscando. Porque sería muy triste que nunca el Espíritu de Dios te invitara. Porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Y tú eres una persona escogida por el Señor. Por eso es que tú estás el día de hoy aquí y estamos aquí reunidos. Amén. Salmos capítulo 40, versículo 2. Vamos a la Biblia y vamos a observar lo que dice la palabra del Señor. Salmos capítulo 40, versículo número 2. Aleluya. Y dice aquí la palabra del Señor: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Así andábamos todos. Y andábamos unos peores que otros. Yo creo que si Dios no hubiera llegado a mi vida cuando llegó, yo estaría muerto hace muchos años. Mas sin embargo, dice la palabra, y el Señor Dios nos hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuántas veces hemos estado desesperados por problemas, por circunstancias, por situaciones en casa? De ahí Dios te ha sacado. Del lodo cenagoso, y esa es una cochinada, mejor ni te digo qué es.
pero es una cochinada, ¿verdad? Pues, y puso mis pies sobre peña, sobre una roca. Ahí está la roca que es Cristo Jesús. Y enderezó mis pasos. ¿Por qué? Porque caminábamos todos chuecos. Caminábamos yendo a un rumbo de desesperanza. Me encanta entonces porque el proverbio nos dice y nos enseña. Entonces a el hombre le parece que su camino es recto y es correcto, pero al final ese camino es un camino de muerte y de destrucción. Entonces asimismo tenemos que permitir que Dios sea el que enderece nuestros pasos. Antes íbamos corriendo al pecado, antes íbamos corriendo hacia lo malo, mas sin embargo Dios ha tenido gracia, misericordia, Él nos ha perdonado, Él nos ha limpiado y Él ha enderezado nuestros pasos. Yo prefiero que el Señor enderece nuestros pasos, no sé tú. ¿Usted recuerda la parábola de la oveja perdida? Sí sabe bien la historia, ¿verdad? Que se le fue una y dejó a las 99 para ir por esa una. Y entonces era la oveja perniquebrada. ¿Qué pasa en esa historia? La oveja que se fue por allá y andaba lejos, fue el pastor, fue por ella, pero ¿y qué significa perniquebrado? El pastor le rompió una pierna. Y entonces el pastor la cargó y la trajo a las 99. Y esa oveja, como ya estaba lesionada, ya no se iba para otro lado, permanecía en su rebaño. Entonces vamos a ver que el Señor Dios quiere lo mejor para los hombres, ¿verdad? Ahí nos ha sacado el Señor, pero número uno, tenemos que reconocer de dónde Dios nos ha sacado. Aquí en Salmos el salmista nos dice del pozo de la desesperanza y del lodo cenagoso. Vamos entonces a ver que de estos pozos de desesperación y el pozo cenagoso, vamos a Romanos capítulo 3, versículo número 23. Y vamos a ver cómo el Señor nos ha sacado de este primer pozo del pecado. Romanos 3, 23. Y entonces aquí nos dice la palabra: por cuanto todos pecaron y estamos todos destituidos de la gloria del Señor. Es decir, el Señor Dios nos ha sacado de ese pozo del pecado, ¿verdad? ¿Qué es el pecado? Bueno, pues es andar viviendo tu vida con libertinaje. Dios nos da libertad. Existe el libertinaje, que es haz lo que quieras. Hay gente que vive como quiere, ¿verdad? Pero las consecuencias las va a pagar. Entonces, cuando vemos aquí en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos, es decir, de la gloria de Dios. El pecado nos aleja de Dios. El pecado es algo que va a estar permanentemente atacándonos. El pecado es algo por lo que vamos a tener que luchar toda la vida. Mas, sin embargo, si estamos habitando bajo la sombra del Omnipotente, mas sin embargo, si nos estamos congregando, como dice Hebreos capítulo 11, y lo dice la palabra, no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, y menos cuando vean que aquellos días malos están por venir, ¿verdad? Si leemos la Biblia, si oramos, si tenemos un tiempo de oración con el Señor, entonces nuestro espíritu se va a fortalecer y entonces vamos a contrarrestar el pecado, ¿verdad? El pecado es algo que va a estar ahí, pero Dios nos ha dado herramientas, Dios nos ha dado armas poderosas en Dios para vencer y derrotar todo tipo de pecado, ¿verdad? Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios capítulo 2, versículo 12. Y aquí nos habla acerca de la desesperanza. Y vamos aquí en Efesios capítulo 2, versículo 12.
que nos indique, dice, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No teníamos nada, no teníamos identidad, no sabíamos ni de dónde veníamos, ni a dónde íbamos, no sabíamos el camino ni la ruta, mas sin embargo Dios nos saca de la desesperanza, ¿cierto? Vamos ahora a Juan capítulo 8, versículo 34. Juan 8, 34, y vamos a ver cómo Dios también nos ha librado de todo tipo de ataduras, ¿verdad? Jesús le respondió, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice ahí? Es esclavo del pecado, ¿verdad? Por eso es que Dios nos quita las ataduras. El que hace pecado es esclavo del pecado. Muy bien. Cristo murió por nosotros, nos liberó, y entonces vamos a ver que Jesucristo ha hecho todo por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es recibirle y obedecer, ¿verdad? Cristo nos ha rescatado con todo poder y con toda autoridad, porque nos dice entonces aquí, Él no solo te extendió la mano para sacarte de donde estabas, para levantarte, sino Él te sacó y te puso de pie y te puso en una roca firme. ¿Ok? Primera de Corintios capítulo 10 versículo 4, vamos a ver ahí y a ver qué dice la palabra. Primera a los Corintios capítulo 10 versículo 4. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y nos dice que entonces que la roca era Cristo, ¿verdad? Cristo es la roca donde está nuestro fundamento, y allí estamos firmes para con Dios. Dios no solo te sacó del pecado, sino que te dio una nueva posición, Dios te dio una nueva identidad, y muy importante, Dios te dio un propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué vives? ¿Por qué existes? Ese es tu propósito. Muy bien. Voy más rápido porque hay mucha información. Y hay ejemplos del rescate. Cuando José fue sacado rescatado de la cárcel y fue al palacio, Moisés, otro ejemplo fue que Moisés era fugitivo y luego Dios lo libertó, y luego el endemoniado gadareno que tenía cadenas, mas sin embargo fue liberado. Estos ejemplos, y si estás anotando, te paso los versículos: Génesis 41, Éxodo capítulo 3 y Marcos capítulo 5 del 1 al versículo 20. Muy bien. Pero también la palabra nos dice que no volvamos nosotros al lodo. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 22. Vamos a ver qué nos dice aquí. En segunda de Pedro capítulo 2 versículo número 22. Y dice, está fuerte, ¿verdad? Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo, es decir, vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Cuándo pasa esto? Cuando las personas olvidan de dónde Dios las ha sacado. ¿Cuándo sucede esto? Cuando confían en sus fuerzas. ¿Cuándo sucede esto? Cuando crees que eso a ti no te va a afectar. Mira, la palabra de Dios nos dice: el que piensa que está firme, mire que no se caiga, porque te puedes caer. Y hoy en día
este mundo nos enseña a alimentar tanto el ego, el intelecto. Este mundo nos enseña que tenemos que ser superiores, y hay tantas y tantas barbaridades que están pasando actualmente que se nos olvida que tenemos que ir a la palabra, y la palabra nos dice entonces: si tú crees que estás firme, si tú crees que andas bien, cuídate, porque te puedes caer. Tal cual como en el ejemplo que yo les comentaba al principio, de cuando iba con mi compañero e íbamos por las calles a predicar, después de unas semanas de sentirse que ya estaba bien, de sentirse superior, de sentirse por encima de esas personas que estaban en la calle drogándose, después de unas semanas, este amigo volvió a caer. Y el tema es que se metió una sobredosis y ya no volvió nunca. Porque entonces se le olvidó de dónde Dios lo había sacado. Se le olvidó de dónde Dios lo había arrebatado y limpiado. Es decir, tenemos nosotros que reconocer permanentemente de dónde Dios nos ha sacado, para jamás olvidar nuestro compromiso que tenemos con el Señor de poder predicar y poder compartir la palabra del Señor. Imagínate entonces que Dios nos presenta ante una situación. Imagínate entonces que Dios te acerca a personas, y cuando estamos en Cristo no hay casualidades. Cuando Dios te acerca a personas es porque tú tienes que compartir la palabra del Señor. Tú tienes, no diría yo esa obligación, porque no, Dios no te obliga a nada, pero lo que sí entiendo es que si Dios te las acerca, es una responsabilidad, porque son personas, porque son almas que se pueden ir al infierno si no reconocen a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. A lo largo de nuestro ministerio como pastores, la pastora Raquel y yo, hemos visto tantas cosas. Recuerdo una vez a mi esposa le hablan de un hospital, y le habla una enfermera que la conoce, que es pastora, y entonces había una persona, fíjense nada más, mi esposa, que hay bárbara, ¿verdad? Mi esposa con anemia, en plena pandemia, con tantas cosas que pasaban, le hablan de un hospital a la pastora Raquel y le dicen: ¿sabes qué? Hay una persona, es un americano, tiene SIDA, está a punto de morir, y ningún cura ni ningún sacerdote quiere venir a verlo, ¿verdad? Y le dicen: ¿puedes ir? Y mi esposa: sí, vamos. Y le dije: ay, esta mujer. Y entonces llegan a ese hospital, y mi esposa, hablándole en inglés, empezó a predicarle. Ese hombre se endemonió, traía tantos demonios el tipo, se empezó a golpear, está con SIDA en etapa terminal. Imagínate esa. Claro, mi esposa entró con un traje especial porque pues estaba en un cuarto aislado, solamente pues era la enfermera, con la buena intención quiso ayudar al hombre, pero el hombre estaba todo lleno de demonios, se manifestó, y mi esposa firme le pasó el mensaje de Cristo y le dijo: Cristo te puede salvar de tu alma, Él tiene una vida nueva para ti. Y ese hombre no, y le dijo de groserías a mi esposa, y ya mi esposa le dice: bueno, recuerda que cuando estés delante de Dios, vino alguien que te compartió y te predicó la palabra, y vino alguien a hablarte de Cristo. Y el hombre maldijo y dijo tantas cosas, ¿verdad? Ya luego la desinfecta, lo que tenía el traje, y sale, ya llega a la casa, y a las 2 horas le mandan el mensaje, le dicen: pastora, acaba de fallecer ese hombre. Se fue derechito
no te digo ni a dónde. Entonces, tenemos que entender que Dios nos da muchas oportunidades, pero no sabemos cuánto tiempo nos queda en esta tierra. Hoy estamos y mañana quién sabe. Pero en el tiempo que nos toca estar en esta tierra, tenemos que hacer la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. Lo que nosotros tenemos que hacer es compartir la palabra del Señor, predicar la palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque esto es bueno, porque Él nos ha perdonado tantas cosas a nosotros que lo menos que podemos hacer es predicar y compartir la palabra también, así mismo. Entonces, tenemos que entender que no se nos puede olvidar de dónde Dios nos ha sacado, pero si Dios te sacó de ese algo, Dios te da una nueva identidad, te da una nueva personalidad, te da un motivo, te da un objetivo, tiene una promesa para ti. Y eso es poderoso, que tú tengas una promesa de parte de Dios. A mí me ha tocado orar por personas y yo, así, Dios me lleva en visión, oramos por aquí y Dios me lleva en el tiempo, 15, 20, 25 años, y puedo ver la visión de esa persona predicando, compartiendo, evangelizando. Hay promesa de Dios. Dios nos permite ver promesas, pero también, tristemente, nos ha tocado orar por personas y ¿sabes qué vemos? No vemos nada. Así como, Señor, pues háblanos. Nada. Impenetrable, no se ve nada, ¿verdad? Y eso es más triste también. Nos ha tocado orar por personas que Dios tiene promesas poderosas, pero no se acercan a Dios, y entonces el propósito que Dios tenía para esas personas no se cumple. Imagínate entonces que tú tengas en 10 años más o en 20 años más y que tú digas, pues yo sigo igual, porque ninguna promesa de Dios se ha cumplido en mi vida. Imagínate eso. Tienes tú entonces que acercarte a Dios. Tienes tú entonces que hacer algo. Lo que recibiste de gracia, tú tienes que darlo de gracia también. Lo que Dios ha hecho por ti es memorable y tienes que contárselo a alguien. No necesitas el gran testimonio, solamente desde lo más sencillo decir, oye, ¿sabes algo? Pues yo tenía antes problemas, pero ahora he buscado de Dios y ahora mi vida es diferente. Amén. Ahora mi vida es mejor. ¿No es? Así de sencillo. No necesitas meterte en el instituto de teología, no necesitas meterte en la hermenéutica, en la escatología para conocer los grandes misterios. Si tienes una boca con la cual puedes hablar y tienes un corazón dispuesto con amor para Dios, Dios tiene planes de bien para ti entonces, para que tú compartas la palabra del Señor. Imagínate entonces que se te olvida de dónde Dios te ha sacado y un día llegues y humilles a las personas. Eso lo hemos visto. Iris no se acuerda, pero una vez fuimos a una función de cine y estaban ahí unas personas que pues no sé, ¿verdad? No voy a dar más detalles, pero estábamos ahí y era una fila para pastores y había una personita que dijo, no, míralas cómo se visten, dicen que son pastoras, y criticó a Iris. Ay, era amiga. Y a mi esposa. Pero yo no era pastora.
No, porque es como pastor y puedes llevar a un acompañante, ¿verdad? Y entonces ahí, y yo nada más escuché eso de esa persona y dije, ay, Dios mío. Me acuerdo que tú no tenías chanclas para caminar, ¿verdad? Mas, sin embargo, hay personas que están bien y humillan a los demás para sentirse más espirituales. Hay gente que condena, hay gente que suelta. No, recordemos de dónde Dios nos sacó y a dónde Dios nos va a llevar. Y quiero darte una ilustración de esto, un ejemplo. Imagínate que tú rescatas a un niño que vive en la calle, solo, no tiene papá, no tiene mamá, y tú sacas a ese niño de la calle y te lo llevas a tu casa. Y te lo llevas a tu casa, lo bañas, lo llevas al doctor, le das estudios, le das medicina, lo alimentas, le compras ropa, le das amor, le das cariño, lo adoptas, lo recibes. Y ese niño, a las pocas semanas, todo eso que le diste lo echa a la basura, porque él está acostumbrado a un estilo de vida y él vuelve otra vez a vivir en las calles. En tu casa tenían un refrigerador lleno de comida, una televisión, una regadera para bañarse, pero ese niño vuelve otra vez a buscar comida de los botes de la basura, vuelve a tomar agua sucia, vuelve a estar otra vez sucio. ¿Por qué? Porque este niño no tuvo identidad, no tuvo esto que cómo podemos explicarlo. Es decir, como veíamos hace ratito, precisamente vuelve una vez más, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Vuelven otra vez a lo de antes. Entonces, la recomendación para el día de hoy es que no se te olvide de dónde Dios te ha sacado, pero también que no se te olvide toda clase de bendiciones que Dios te ha entregado. Eso es poderoso. ¿Qué podemos hacer? Salmos 40, versículo 3, por favor. Y vamos a ver aquí, en Salmos capítulo 40, versículo 3. Dice: puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Este versículo nos dice que David fue rescatado, pero luego Dios puso en la vida de David, puso un cántico nuevo, puso una alabanza, y mucha gente se daba cuenta de la salvación que Dios había hecho en la vida de David, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros tenemos que reconocer nuestra naturaleza pecadora, de donde Dios nos sacó, pero también a donde Dios nos va a llevar. Y tenemos que compartir la palabra, tenemos que reconocer que estamos en un pozo, que Dios te rescató, pero te puso en la roca. También tienes que entender que no puedes volver a el lodo, y tenemos que compartir nuestro testimonio con otros. Quiero que tú puedas entender algo y que se te grabe para siempre. Las ovejas se multiplican en ovejas. Los pastores se multiplican en pastores. La gente que rodea a los pastores se van a convertir y multiplicar en pastores. Pero las ovejas son las que se reproducen. Entonces, tenemos que entender que tenemos que tener discípulos, tenemos que predicar la palabra, tenemos que ganar almas para Cristo.
Si tú piensas que ganar almas para Cristo, eso que lo hagan los pastores, que los pastores ganen las almas, bueno, es bueno que lo pienses, pero cuando estemos allá en el cielo, en el tribunal de Cristo, te va a decir qué pasó con todas las personas que te acerqué para que les predicara la palabra. ¿Qué vas a decir? Ay, le dije al pastor que fuera y no fue. ¿Qué le vas a decir a Dios? Ay, el pastor no me visitó. ¿Qué le vas a decir al Señor? Ojo con eso. Tenemos que compartir la palabra. Mira, Dios va a empezar a acercarte personas, eso me queda claro. Viene un gran avivamiento para México. Tienes que estar preparado. Hay personas que ya en la eternidad, en esa eternidad, es tremendo lo que Dios hace. Él sabe todo, Él es eterno. Pero en esa eternidad hay personas que Dios ya ha puesto para que tú les prediques y que por medio de ti esa gente se salve. Y hay gente que solamente va a ser salva por medio de ti. Así que no pierdas esa oportunidad. No pierdas esa bendición de poder compartir la palabra. Que tú te puedas multiplicar, porque las ovejas se multiplican en ovejas. Tienes que multiplicarte, tienes que tener fruto. ¿Cuántos quieren tener fruto de parte del Señor? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos queremos tener un fruto poderoso. Pero esto es con algo bien importante. Termino con esto. Ayúdame en el piano, por favor. Termino con esto. No olvides de dónde Dios te ha sacado. Nunca lo olvides. Porque si tú no olvidas de dónde Dios te ha sacado, entonces Dios te va a llevar a mejores momentos en tu vida. Y tú vas a poder predicar la palabra. A mí me encanta la Biblia porque la Biblia dice que si tienes fruto y tu fruto permanece, pídele lo que quieras y te será hecho por el Señor. ¿Qué cosas hemos estado orando a Dios? ¿Qué cosas nos han estado distrayendo? Nos han distraído problemas, nos han distraído angustias, nos han distraído redes sociales, internet. ¿Qué cosas nos han distraído entonces? Y hemos descuidado lo que Dios nos ha entregado, porque lo que Dios te entrega es lo más precioso que tú tienes, que es su palabra, es su poder. No descuides lo más grande por lo más pequeño. No te distraigas, sé fiel, permanece, avanza. Dios tiene promesas para ti. Por eso es que vemos en la Biblia, el que tiene fruto, el que permanece en mí y su fruto permanece, pídame lo que quiera, porque yo se lo voy a dar, dice Jehová de los ejércitos. Él te va a dar, Él te va a dar a entregar, pero necesitas algo que llevarle. Y Señor, mira, aquí tengo a esta personita que gané para ti y le sigo compartiendo la palabra y a lo mejor abrí un estudio en su casa, etc. Por mí, escucha bien esto, para que yo fuera a la iglesia solito, este hombre que era mi tío, fue 6 meses, iba por mí a mi casa, me llevaba a la iglesia y luego me regresaba. Y él, ¿sabes cuándo me soltó? Cuando un día yo llegué solito a la iglesia. Tú no sueltes a las personas, si hay que traerlos, si hay que ir por ellos, ven por ellos y tráelos. Ya
ya luego los devuelves a su casa. ¿Por qué? Porque tú estás enseñando el camino a casa. Hay personas que dicen: oh Señor, bendíceme con un auto, bendíceme con camioneta, yo voy a pasar por todos los hermanos de la iglesia y los voy a traer. Pero como decía yo al principio, se le olvida de dónde Dios lo ha sacado, y se le olvida de que antes andaba en camión, venía caminando a la iglesia con el sol y todo, ahora anda en un carro aire acondicionado, y se le olvida de dónde Dios lo ha sacado. ¿De dónde Dios te ha sacado? Reconoce de dónde Dios te ha sacado y esfuérzate por avanzar. Y ese es el compromiso, esta es la palabra de parte de Dios. Mi responsabilidad es impartirla. Tu responsabilidad es aplicarla. Y yo voy a soplar vida por ti. Hay tantas cosas que podemos hacer para ganar almas, para ganar personas. Es poderoso y es tremendo el Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie delante de su presencia y podemos reconocer que Él es Dios? Podemos reconocer que Él está con nosotros a cada instante.